y las dos guías, porque no necesita guía en una pulgada. ¿Se podría comprar así? Claro que se podría comprar así. Pero a mí me gusta más comprar la individual. ¿Y por qué digo comprar la individual? Porque tenés tres posibilidades de terraja, de cricket. Si se te rompe alguna en el medio del laburo, te vas al taller, te buscas la otra, le cambias los peines y tenés otra vez la terraja en funcionamiento. La terraja machete, si estamos hablando de la terraja machete verdadera, eran espectaculares. Tengo que buscar abajo del banco, tengo mis terrajas machete jubiladas, de la marca Machete. Si no, tengo la Gassman, que la tengo ahí colgada, que también es una de las que me pude comprar allá a lo lejos, que verdaderamente roscaban. Esas roscaban en serio. Y si no, una muy buena opción económica, accesible, duradera, que te voy a dar un detalle, para que veas que de este lado al menos está la verdad. Estaba buscando que lo único que se me rompió en la de 3/4 es el mango. El mango, el cañito que trae, es muy débil. Es muy débil. Pero ¿qué pasa? El cabezal viene para rosca de media. Entonces vos te buscás un pedazo. Te buscas un pedazo de caño epoxi de media y te haces el mango que vos quieras. Porque el manguito, que viene con cierto grip y qué sé yo, es demasiado fino para la fuerza que hay que imprimir, porque se imprime fuerza al momento de roscar. Cualquiera que haya estado en el laburo, en el oficio, que haya hecho una rosca mínimamente sabe lo que estoy diciendo. Pero la terraja va muy bien y los peines van muy bien. Lo que tenés que hacer, obviamente, es hacerle la entrada al caño galvanizado o epoxi, bien prolijita, a modo punta, como para que entre. O sea, la tenés que aconizar, la punta. Después dale, con grasa, tranquilo, le das. Obviamente, al momento de sellar la unión con glicerina, litargirio, eso lo tenés que tener todo bien limpito. Tomate el laburo de limpiar con nafta. Yo lo hago con nafta. Está el que lo hace con alcohol, está el que lo hace con glicerina. Yo lo hago con nafta. Desengraso todo. Y ahí armo con glicerina y litargirio. Y esta es la Gassman de aquella época, que tengo media, 3/4 y 1 pulgada, pero todo para laburar con él. Así que bueno, esa sería más o menos la respuesta, calculo, a el amigo Santiago. Estuve un día revisando hasta que di a una habitación que tenía la pared con humedad. Mal. Ahí había un toma oxidado, más no poder. Y no me pagó porque, según, no le saltaba la tela. Nah, pues. Gabriel, la verdad que cuando pasa así, no. Te tenés que plantar distinto de entrada. Te tenés que plantar distinto de entrada, porque no. Vos hiciste un trabajo, por lo que interpreto, lo leí muy por arriba el comentario. Vos hiciste un trabajo, hubo un problema del cual vos no tenías ni idea y que entonces vas a ser responsable por el 99% de la instalación, lo que reste de la instalación. La verdad que no comparto. Te tenés que plantar de otra manera y nada. No. Conmigo hubiese terminado mal, en serio lo digo. Martita, la del barrio. Mijo, me imagino que no le habrá cobrado a esa mujer de la tostada. Yo también las mantengo calientes arriba de la... Por supuesto que le cobré, claro que le cobré. Pero ¿sabés por qué le cobré, Martita? Porque yo vivo a 3 cuadras de mi taller. Y esa casa está en la esquina de mi casa. No me costaba nada. ¿Sabés por qué le cobré? Aunque no lo creas. Porque ya de movida me mintió diciéndome que nadie había tocado nada. Como diciendo, hágase cargo. Esto únicamente